Quizás hayas escuchado en alguna ocasión el adjetivo dantesco. Este se utiliza para describir situaciones que provocan sensaciones de espanto y horror. Pero, ¿cuál es el origen de esta palabra? ¿Quién fue Dante y por qué su nombre en la actualidad es sinónimo de horror? A continuación, el Departamento de Lenguaje del Colegio Los Conquistadores les da la bienvenida a esta clase para conocer al autor y la obra maestra que revolucionó su época. Comenzaremos con antecedentes biográficos sobre el autor. Dante Alighieri fue un importante poeta, diplomático e intelectual de la ciudad de Florencia, en Italia, apodado como el Poeta Supremo. Nació en la primera mitad del siglo III, específicamente en el año 1265. Durante sus primeros años de vida, vivió en el seno de una familia noble y, en esa época, cerca de sus 8 años, conoció a una hermosa niña de más o menos su misma edad que lo marcaría por el resto de su vida. El nombre de esta niña era Beatriz Portinari, conocida también actualmente como la Dama Florentina. Lamentablemente, en la vida real, nunca mantuvieron una relación amorosa, puesto que en esa época los matrimonios arreglados por conveniencia entre familias de la alta sociedad eran una práctica muy habitual, por lo que Beatriz, con el paso del tiempo, se comprometió y contrajo matrimonio con otro noble florentino. Por su parte, el poeta, en el año 1291, se casó con Gemma, perteneciente a la familia Donati, con quien tuvo descendencia. A pesar de los compromisos que los separaban, Dante continuó con su ferviente amor hacia Beatriz y se alegraba únicamente con admirarla y contemplarla desde lejos pasear por la ciudad. Este amor de Dante hacia Beatriz, la mujer por la cual suspiraba, se volvería uno de los temas principales en la literatura de Alighieri, especialmente después del lamentable y prematuro fallecimiento de Beatriz a la temprana edad de 24 años, la cual se cree fue a causa de una peste, la que se cobró la vida de muchas personas en el viejo continente, sin hacer diferencias entre sexo, edad o posición social. La trágica muerte de su amada indudablemente marcó la vida del poeta, generando un cambio en su forma de pensar y entender el mundo. Luego de su cruel y dolorosa pérdida, toda su frustración y desesperación lo impulsan a componer, escribir y plasmar letras sobre aquella mujer de forma inédita, pues era la única que para el poeta fue digna de alabanzas divinas. Para poder lograr su objetivo, Dante se embarca en la aventura del estudio de diferentes áreas de la ciencia y las artes, entre las cuales se pueden destacar filosofía, teología, medicina y astronomía. El poeta, además de todos sus nuevos conocimientos adquiridos, se vio influenciado por la escuela poética Dolce Stilo Nuovo, el dulce estilo nuevo, cuyos fundamentos consistían en elevar el amor hacia la mujer a un nivel tanto espiritual como divino. Gracias a esto podemos constatar la forma en que Beatriz trasciende en la poesía de Dante como símbolo de perfección y verdad, tal como el autor la consideró durante toda su vida. No obstante, Dante Alighieri no solo era un poeta que se caracterizó por cantarle al amor de su vida, también destacó en algunos otros y diversos temas, tales como la política, las ciencias, el estudio del lenguaje, la filosofía y la teología, que lograron despertar su pasión y sus letras. Cabe destacar que durante el siglo XIII, la República de Florencia enfrentaba una serie de conflictos con el Papa Bonifacio VIII. Esta autoridad católica buscaba adquirir nuevas provincias a favor del reino al que pertenecía. Alighieri terminó por ser designado como diplomático para negociar con el soberano de la Iglesia de Occidente,
Sin embargo, luego de una serie de acontecimientos, este es apresado y posteriormente exiliado de su ciudad natal, estableciéndose en la ciudad de Ravenna, donde se desempeñaría en el arte de la poesía, la enseñanza y la diplomacia. Su exilio también se considera como un elemento central que formó parte en la composición de la visión política de Dante, que traspasará fuertemente sus obras. Antecedentes literarios. Dentro de la vida de Dante Alighieri sucedieron muchos acontecimientos y muchos episodios que marcaron el transcurso de su propia vida, ¿ya? Por lo tanto, todos estos acontecimientos muy importantes tuvieron también una gran influencia dentro de su creación literaria. Temáticas como el amor inalcanzable por Beatriz, el exilio que lo alejó por tanto tiempo desde su país y además, por supuesto, la inalcanzable búsqueda de nuevos conocimientos para el mundo humano, para este mundo real, trajo consigo que todas estas temáticas, como acabo de mencionar, tengan consigo una gran influencia dentro de toda su creación literaria. Veremos algunos de estos textos para luego pasar posteriormente a su ya más grande innovación, que es la Divina Comedia. Ya. Dentro de las más grandes obras de este autor podemos encontrar un sinnúmero de ellas, pero para destacar las más importantes tenemos en primer lugar la Vita Nuova, que es un poemario en particular de amor y de romance que muestra en particular su amor hacia su amada Beatriz, el cual fue creado en el año 1294. En segundo lugar nos podemos encontrar con Las Rimas, que como su nombre lo indica, es un poemario vasto de amor y pasión, pero a diferencia del texto anterior, en este caso no está centrado necesariamente en su amor hacia Beatriz. Luego nos encontramos con el texto Convivió, que su importancia radica en que está escrito en su lengua vulgar, el cual es el toscano, el cual fue una lengua que comenzó a ser utilizada por los grandes intelectuales en esta época, dejando de lado el ya utilizado el latín, ¿ya? Con la finalidad de acercar la literatura y los diversos textos hacia la población. Posteriormente nos encontramos con el texto Monarquía, que al igual que como le indica su nombre, es un tratado de carácter político, que en este caso está escrito en latín y no en el idioma vulgar toscano como está escrito anteriormente en el otro texto. Y en este caso lo que buscaba este autor era mostrar su perspectiva sobre la política y sobre las diversas formas de gobernar. Y además nos vamos a encontrar con el texto De Vulgare Eloquentia, que también está escrito en latín y en este caso aborda sobre la historia de la lengua, algo que es muy importante para Dante y algo que trajo consigo diversas investigaciones que él realizó y que plasmó dentro de su propia escritura, dejando de lado el lenguaje utilizado como el latín para utilizar ya un lenguaje más vulgar y un lenguaje más popular como era el toscano, que era el utilizado para el poeta, lo cual marcó una gran tendencia para la creación literaria. Entonces, a partir de estos diversos escritos, nos encontramos con Dante utilizando una característica diferente y esencial que lo demarca de los escritores de esta época, que es el uso del lenguaje toscano dentro de su creación literaria, considerado como el idioma vulgar dentro del momento. Recordar la importancia que tenía el latín dentro de todo este mundo, dentro de esta época. Por lo tanto, al utilizar el toscano para su creación literaria, este autor buscó acercar la literatura y acercar todas las temáticas hacia las personas, temáticas incluso que se vieron en relación a la ciencia y también en relación a la búsqueda de un acercamiento del ser humano con Dios. Desde este punto de vista teológico, desde esta búsqueda de acercamiento del ser humano con Dios, surge la gran obra maestra de Dante Alighieri llamada La Divina Comedia. Se desconoce el año exacto en que comenzó Dante la escritura de su gran obra, La Divina Comedia. Sin embargo, los grandes historiadores, los grandes estudiosos de la época nos aseguran que se inició por ahí cerca del año 1307, que fue, como mencionábamos antes, posterior a su exilio de su tierra natal. Y se sabe, por tanto, que la obra fue terminada en el año 1321, que fue también el año de su muerte. Por lo tanto, fue ya una de sus últimas y su gran obra maestra. El largo tiempo que llevó a Dante la escritura de esta obra, que fueron entre 14 y 15 años más o menos, se ve reflejado en la cuidada estructura métrica que posee este gran poema épico, el cual, en primer lugar, se representa en tres partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso.
Además, cada una de estas partes está compuesta por 33 cantos. Recordar que un canto es un conjunto extenso de estrofas que se relacionan a una temática en particular. Y entonces estas tres cantos de 33 sumadas al canto introductorio hacen un total de 100 cantos. Lo cual, a su vez, cada estrofa está organizada en un formato de tercetos. ¿Qué es un terceto? Es un conjunto de 3 versos. Estas cifras no son azarosas, no son al azar por el autor, sino que simboliza este número 100 la perfección, ¿ya? Mientras que este número 3 va a corresponder al equilibrio y la estabilidad, al igual como es en un triángulo o como en la muy conocida Santísima Trinidad. Ya entonces, desde esta métrica muy cuidada, desde estos símbolos que nos ha entregado en su creación literaria, podemos entender y comprender cómo Dante tiene esta búsqueda de la perfección dentro de este poema, lo cual se ve reflejado dentro de el desarrollo de la historia de este extenso poema. Dante y su obra maestra. La Divina Comedia es reconocida como una de las mayores obras maestras de la literatura universal. Esta fue escrita durante el siglo XIII en lengua toscana y corresponde a una narración en verso denominada épica en la literatura clásica. La comedia, como se conoció originalmente, constituye un viaje a través de los más profundos vicios de la humanidad para ascender hasta la redención y el perfeccionamiento del alma. Dante se representa a sí mismo en el relato en un momento en que la corrupción de la vida le ciega la espiritualidad. Por tanto, Dante vendría a representar a la humanidad. Una cita que habla al respecto de esto es la que encontramos en el canto primero. El poeta, perdido en una noche entera en una intrincada selva, al salir de ella, subiendo un collado, se encuentra con 3 bestias feroces que le impiden el paso. En ese apuro se le aparece la sombra de Virgilio, que le tranquiliza, ofreciéndole sacarlo de allí, llevándole por entre el infierno y el purgatorio hasta el paraíso, en el cual será acompañado por Beatriz. Virgilio comienza a andar y Dante le sigue. Así, Dante inicia su descenso por los infiernos acompañado por el poeta Virgilio, escritor clásico al que Dante admiraba, que dentro de la obra representará el conocimiento. El infierno. Cuando Dante llega a este lugar lo describe con forma de embudo conformado por 9 círculos. Allí las almas de los pecadores son sometidas a terribles tormentos. Los círculos descritos en el infierno son los siguientes. El primero corresponde al limbo, el segundo al de la lujuria, el tercero al de la gula, el cuarto al de la avaricia, el quinto al de la ira y la pereza, el sexto a la herejía, el séptimo a la violencia, el octavo al fraude y el noveno a la traición. Descendiendo por los círculos, Dante comienza a ser testigo de los horrores vividos en el infierno. Es por ello que comienza a cuestionarse las acciones cometidas durante la vida. Durante su descenso hasta el punto más bajo, hasta el círculo de la traición, es donde se encuentra con Satán, que es quien se encuentra congelado hasta la cadera y mordiendo al mayor traidor de la historia, Judas Iscariote. Es así como los horrores y espantos experimentados por Dante en el infierno lo someten a un cambio, y es ahora cuando está listo para ascender al purgatorio. El purgatorio. Cuando Dante sale del infierno, se encuentra con una altísima montaña escalonada dividida en 7 secciones que representan a los pecados capitales. En ella, los pecadores arrepentidos son sometidos a castigos de purificación para aprender virtudes. Por ejemplo, los soberbios aprenden humildad, los envidiosos aprenden fraternidad, los iracundos aprenden paz, los perezosos aprenden diligencia, los avaros aprenden justicia, los glotones aprenden abstinencia y finalmente los lujuriosos aprenden continencia. Desde esta forma, entonces, la purificación del alma se procede a través de la ascensión a esta montaña. En la cima de esta se encuentra el paraíso terrenal, que es el punto en donde Dante termina su purificación y donde se encuentra con Beatriz, quien será su nueva guía, porque ahora Dante comienza su trascendencia. En la Divina Comedia hallaremos una obra apasionada,
pues el autor se toma la libertad de mandar a sus enemigos personales al infierno y a sus protectores y amigos al paraíso. Sin embargo, también la obra es clave para conocer al ser humano, quien es reflejo de Dios y del mal según las acciones que éste cometa. Es así como en la Divina Comedia encontramos un amplio retrato del imaginario medieval, pero que también se va convirtiendo en un vehículo de tránsito hacia el pensamiento del Renacimiento. La vida y obra de Dante ha tenido una influencia decisiva en la construcción de la identidad italiana y en general en la cultura moderna. Muchos escritores e intelectuales han utilizado la Divina Comedia y otras obras de Dante como una fuente de inspiración. Un ejemplo de esta influencia en la cultura es que a Dante se le considera el padre del italiano, porque decidió escribir su obra en italiano en vez de en latín, que era la lengua más usada para la literatura por considerarse culta. Dante decide utilizar el italiano porque buscaba defender o reivindicar una identidad nacional italiana, en un contexto en donde en Italia había muchos dialectos distintos y resultaba necesario unificar el idioma. La obra de Dante ha servido de inspiración para varios y diversos artistas a lo largo de la historia y en distintas regiones, tal y como lo demuestran los innumerables grabados de William Blake, que ilustran diversos pasajes de la Divina Comedia, o la marcada influencia de Dante en autores como T.S. Eliot, Ezra Pound, Samuel Beckett, C.S. Lewis y James Joyce. Es relevante mencionar que el elemento de la Divina Comedia que ha tenido mayor impacto en el arte y en la cultura es la idea de el infierno. La idea de infierno que nos muestra Dante ha sido inspiración para distintos creadores. Prueba de ello son la infinita cantidad de representaciones plásticas que los escenarios infernales y sus habitantes han inspirado. En las artes plásticas destacan obras como la representación del infierno de Botticelli en el Renacimiento, la Barca de Dante de Eugène Delacroix en el Romanticismo, la cual representa a Dante y a su guía Virgilio cruzando el río que se encuentra en el quinto círculo del infierno, donde los coléricos reciben el castigo de ser perpetuamente ahogados en las aguas fangosas. También las pinturas de Salvador Dalí sobre el infierno, el paraíso y el purgatorio, eso ya es más contemporáneo. Además destacan las múltiples reflexiones y ensayos sobre la obra de famosos autores como Jorge Luis Borges. En la actualidad encontramos la influencia de Dante en el mundo del cómic, por ejemplo en The Sandman de Neil Gaiman, en el cual se presentan aspectos del infierno inspirados en la Divina Comedia. Aparecen también escenas del infierno en una saga del cómic de los X-Men. Incluso encontramos la influencia de Dante en videojuegos, como es el caso de Dante Inferno del 2010, un juego en donde debes bajar al infierno para salvar el alma de Beatriz. De esta forma podríamos mencionar muchos ejemplos en donde el imaginario del infierno creado por Dante influye o aparece en las producciones y en la cultura pop o la cultura popular. Así que te gustan las roscas, ¿no? Bueno, cómete todas las roscas del mundo, ¿eh? No entiendo qué pasa. El último gordo se volvió loco en 15 minutos. ¡Qué bueno que encendiste la tele, Lisa! Yo no la encendí, tú la encendiste. No, bueno, apágala ya. Está apagada. Para terminar, vamos a mencionar 3 ideas principales de esta clase. 1. Que Dante fue un muy importante intelectual prerrenacentista, el cual se involucró en la vida política de su época, por lo que fue condenado y exiliado. Su amor e inspiración fue Beatriz, mujer que aparece frecuentemente en su obra. 2. Su obra más importante fue la Divina Comedia, narración épica que constituye un viaje del alma para su perfeccionamiento a través del infierno, el purgatorio y el cielo. Número 3. Su influencia es decisiva para el idioma italiano y para la cultura mundial en diversas épocas, desde el Renacimiento hasta la actualidad. Estudiantes, espero que hayan disfrutado de esta exposición y lo dejamos súper invitados a ver las demás clases magistrales
preparadas por sus profesores para ustedes.